Enrique Calicó. Vida del Padre Pío. Una figura como la del Padre Pío, con su costado sangrante, con los estigmas en pies y manos durante 50 años, que se enfrentaba físicamente al demonio con frecuencia, que tenía el don sobrenatural de profetizar y de conocer el interior de las conciencias, el don de bilocación en repetidas ocasiones, etc. Un santo con estas características ha sido suscitado por Dios para sacudir la incredulidad de nuestro siglo y para escándalo de las mentes secularizadas. ¿Qué explicación cabe dar al fenómeno popular suscitado por el Padre Pío? Vittorio Messori ha visto en esta devoción popular hacia al Padre Pío una especie de rebelión de los laicos hacia una parte del clero, que ha caído en una trampa racionalista. No podemos olvidar que es Dios quien suscita todos y cada uno de los modelos de santidad. Algo querrá decirnos con los dones místicos que ha dado el Padre Pío, poniéndolo como signo de la prioridad de lo sobrenatural, ante los ojos de este mundo. El Padre Pío es un santo para tiempos de secularización. José Ignacio Munilla Aguirre, Parroquia de El Salvador, Zumárraga, Guipúzcoa, prólogo. Desde que leí la primera obra de Enrique Calicó, Momentos de una vida, la recomendé verbalmente y por escrito, y lo mismo he continuado haciendo con todas sus numerosas obras posteriores. Los motivos son muchos. El más importante es que toda la obra escrita de Calicó es un mensaje de esperanza y de alegría, fundado en su sano sentido común y sobre todo en su firme y valiente fe, que llevan siempre al amor de Dios, a los demás, y a todo lo creado, por y para Dios. Siempre he podido comprobar que su lectura hace mucho bien a los más variados lectores, independientemente de la edad, de la profesión, del grado de cultura y hasta del modo de pensar. En el presente libro ofrece una completa biografía de lo que se llamó, el caso, del Espíritu Santo. A diferencia de las virtudes infusas como son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y sus derivadas, en las que Dios es causa principal primera, y la criatura, causa principal segunda subordinada, los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios tienen como causa principal única al Espíritu Divino y la criatura solo es causa instrumental. Las virtudes infusas son más perfectas que las virtudes adquiridas, que se obtienen por la repetición de actos, puesto que su origen es sobrenatural. Sin embargo, por ser recibidas en las facultades humanas y actuadas por ellas, aunque bajo la moción divina de la gracia actual, sus actos se producen al modo humano y se acomodan así a su imperfección. Además, en su ejercicio el sujeto está en pleno estado activo y tiene conciencia de que es él quien obra, cuando y como quiere. En cambio, los dones, que son movidos por el mismo Espíritu Santo, hacen actuar a las virtudes infusas al modo divino o sobrenatural, de un modo proporcionado a su propia naturaleza. Ya no están reguladas por la razón humana, que las hace imperfectas. Bajo el régimen de la razón, en el que actúan las virtudes infusas, en lo que se denomina ascética, es imposible que se produzcan experiencias plenas de lo divino. En cambio, la mística es un efecto de la actuación de los dones, que se reciben conjuntamente con la gracia y las virtudes infusas, que como potencias o como elementos dinámicos sobrenaturales son inseparables de la gracia santificante, que constituye como la esencia, o elemento sustentante y estático, del organismo sobrenatural. Al igual que el alma humana no percibe directamente sus hábitos naturales sino solo por sus actos, los dones, que como las virtudes son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios, y que requieren la gracia actual, solo se perciben cuando actúan. De cada actuación de un don resulta un acto místico. Su intensidad dependerá de la del don. Si estos actos se producen de forma repetida y predominante se entra en el pleno estado místico. Es un estado sobrehumano de practicar las virtudes, en la que caben muchos grados, pero extraños a la psicología humana, desde el insensible hasta el totalmente predominante. En todos ellos, se da un ejercicio sobrehumano de las virtudes, especialmente la fe, la esperanza y la caridad. Tales estados producen ordinariamente el sentimiento o la experiencia de Dios, acompañada de la conciencia de que tal impresión no ha sido producida por su sujeto ni que pueda retenerla más tiempo del que quiera el agente extraño y misterioso que la produce. El sujeto es pasivo, aunque no absolutamente, porque reacciona consintiendo de manera voluntaria y libre.
En este estado místico, el efecto esencial y primario de los dones es producir la actuación de las virtudes de un modo sobrehumano, de un modo divino, distinto de su simple actuación al modo humano, característica esencial del estado ascético. El segundo efecto, accidental y secundario, es la experiencia de lo divino. A veces el don actúa en su plenitud y produce los dos efectos. Otras veces solo ejerce su aspecto esencial, dejando en suspenso el segundo. En ambos casos hay un acto místico. Si son frecuentes e intensos, aparece el estado místico, un estado habitual de predominio de los dones sobre las virtudes. El estado místico por excelencia es la contemplación, producida por los dones intelectivos de sabiduría, el juzgar rectamente según razones divinas, inteligencia, la penetración profundísima en los misterios sobrenaturales, y ciencia, el juzgar rectamente de las cosas creadas, que actúan respectivamente sobre la caridad, la fe y la esperanza. Los dones de consejo, el juzgar rectamente de lo referente a la conducta práctica, de piedad que excita el afecto filial hacia Dios y la fraternidad universal, de fortaleza que lleva al heroísmo más perfecto, de temor que perfecciona la esperanza y la templanza, que actúan respectivamente sobre las virtudes cardinales de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, también crecen a la vez que los anteriores. La contemplación, que es un acto intelectual y amoroso, no proporciona una experiencia clara y distinta de Dios, sino oscura y confusa, aunque a veces va acompañada de fenómenos extraordinarios como visiones y revelaciones, que son fruto de nuevas gracias. Tampoco se puede expresar con propiedad lo percibido contemplativamente. La experiencia mística es inefable, por trascender como sobrenatural el modo discursivo de la razón del hombre, y se produce de diversas formas, con predominio del entendimiento o de la voluntad, suave y deleitable o violenta y dolorosa, arrobamiento y rapto. Tiene repercusiones en el cuerpo, aunque no se dan siempre. Uno de estos efectos corporales más conocido es el éxtasis, que consiste en la enajenación total de los sentidos, y, por tanto, es como estar fuera de sí por la unión íntima con Dios. La absorción del espíritu, en este acto contemplativo, repercute en el cuerpo, que queda como falto de energías, de modo parecido al que se entrega totalmente a lo material, le queda el espíritu como debilitado para sus propias operaciones. Además de la suspensión de los sentidos externos o internos, según los grados, el éxtasis provoca la insensibilidad e inmovilidad absoluta, cambio de expresión en el rostro, y a veces fenómenos sorprendentes como la estigmatización, las lágrimas, el sudor de sangre, el ayuno prolongado, privación del sueño, la traslación corporal casi instantánea de un sitio a otro, la bilocación, la levitación, el tránsito del cuerpo a través de otro, la irradiación de risplandes y la exhalación de olores perfumados. La mística también produce fenómenos de orden afectivo, incendios de amor, y de orden cognoscitivo, visiones corporales, apariciones, visiones imaginarias, visiones intelectuales, locuciones auriculares, imaginarias, intelectuales, revelaciones, discernimiento de espíritus o conocimiento sobrenatural de secretos íntimos, reconocimiento de cosas sagradas, y otros. Sin embargo, el éxtasis y estos fenómenos no son esenciales del estado místico, sino solamente uno de sus signos. Toda esta profunda doctrina implica que la ascética y la mística se compenetran mutuamente. No hay un estado ascético puro ni uno místico exclusivamente. La distinta denominación se hace según el predominio de los actos ascéticos o místicos. También supone que la mística no es un don anormal o extraordinario, ya que comienza en el estado ascético y todo cristiano participa de alguna manera de ella. Por último, conviene saber que la plena perfección cristiana está en la mística. Las virtudes infusas no pueden lograr su perfección, que es en lo que consiste la perfección cristiana, sobre todo la virtud de la caridad, el amor a Dios y por Dios, si no es bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo actuando sobre ellas al modo divino o sobrehumano, y, por tanto, en la vida mística. De manera que la llamada universal a la perfección o a la santidad lo es a la mística. En su cuento El Principito, Saint-Exupéry pone en boca de uno de sus personajes: "Este es mi secreto. Es muy sencillo, no se ve bien más que con el corazón". Podría decirse que el gran secreto que nos revela Enrique Calicó, y que ha aprendido del Padre Pío, es que se ve mejor y se ama más con los dones del Espíritu Santo.
Hay que pedir siempre los dones del Espíritu Santo, porque son necesarios para la misma salvación eterna. Eudaldo Ferment, Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona. Una vocación precoz y primeros signos con la gracia de Dios. Comienzo la grata labor de escribir una vida del Padre Pío de Pietrelcina. Hay ya muchos escritos sobre él en diversas lenguas, pero yo he querido aquí hacer una presentación breve y fiel de esta santa figura, una de las más notables y atrayentes del siglo XX, para colaborar así a su conocimiento en el mundo de habla hispana, en el que quizá no es suficientemente conocido. Todos los datos, diálogos, frases, etc. que iré citando en los capítulos que siguen, todos están tomados con exactitud de fuentes absolutamente fidedignas, que no he citado en cada caso para no hacer laboriosa la lectura de este breve libro. Pietrelcina es un pueblecito del Benevento italiano, algo alejado al sudeste de Nápoles. Lugar montañoso, con pequeños pueblos colgados en suaves colinas, tierra de olivos y viñedos. Allí nació, el 25 de mayo de 1887, Francesco Forgione, a quien más tarde conocerá el mundo entero como Padre Pío, el capuchino de los estigmas. Su padre, Gracio Maria Forgione, se había casado con María Giuseppa di Nancio 6 años antes, cuando ambos tenían 21 años. Vivían de trabajar un trozo de tierra no mucho mayor de 1 hectárea en las afueras del pueblo, a 1 hora andando, que ella había aportado como dote y daba lo suficiente para sustentar a la que esperaban ser una numerosa familia, aunque sin grandes holguras. Los Forgione y sus 5 hijos no eran pobres. Propietarios también de su vivienda, modesta y algo reducida, jamás pasaron hambre y vestían decentemente. En tiempo de cosecha, Giuseppa, conocida como Mame Pepa, acompañaba a Gracio en las labores del campo. Tenían asimismo una vieja granja con patos, gallinas, algunas ovejas, conejos, y en donde guardaban los aperos de labranza. Hay que resaltar de Mame Pepa que era una ferviente creyente, muy piadosa y entregada a su marido con una solicitud total. Todas las noches, al regresar a casa, la familia se detenía un momento en la iglesia para rezar el Ángelus. En este ambiente de vida sencilla, de trabajo y de piedad, nace Francesco, 4º hijo del matrimonio. 2 de sus hermanitos mayores se los había llevado Dios al cielo y la madre, mirando a Francesco, se preguntaba, ¿también a este lo tomará Dios? Y así fue en realidad, pero de otra forma. Experiencias místicas. A los 5 años ya empezó nuestro Francesco a sentir la llamada de Dios. Gracio, ¿dónde está Francesco? Giuseppa, ya sabes, Gracio, a estas horas él va a visitar a Jesús y a la Madonna. Y fue creciendo en este ambiente familiar religioso, sin ocultar a sus padres sus deseos de ser sacerdote, sin ser todavía consciente de si esos deseos eran o no su verdadera vocación. Indicios los había, pues como muy bien se ha sabido con posterioridad, desde esa corta edad ya había tenido experiencias místicas de signos opuestos, con visiones de la Santísima Virgen y de su ángel custodio, hasta el punto de llegar a creer que era cosa normal y corriente para todos los creyentes. Padre Querusou, algunas veces cuando regreso a casa me encuentro a un hombre vestido de sacerdote que no me deja pasar. Entonces llega un muchacho joven con los pies desnudos, hace la señal de la cruz y el sacerdote desaparece al instante. ¿Y tú qué haces, hijo? Yo. Pues le doy las gracias a ese muchacho y ya puedo entrar en mi casa. Tenía nuestro Francesco 9 años cuando fue con su padre a Altavilla Irpina, localidad distante unos 27 kilómetros. Era día de feria y fiesta a la vez. Se honraba a su santo patrón, San Pellegrino mártir, y una muchedumbre acudía a la Santa Misa que celebraba el obispo. La ceremonia fue larga y solemne, y contrastaba con las miserias humanas llegadas a suplicar una gracia a San Pellegrino. Terminada la ceremonia, muchos peregrinos permanecieron allí invocando al santo. Entre estos destacaba una madre, joven, que gritaba más que los otros y tendía así a la imagen a su hijo lisiado y deforme, que daba unos gruñidos ininteligibles. Francesco le dijo a su padre, que ya iba a salir de la iglesia, espera, papá, un momento. En un arrebato, la pobre mujer echó a su hijo sobre el altar, a los pies de la imagen del santo. Si no quieres curarlo, quédate con él. Ante la sorpresa general, aquel ser retorcido, aparentemente curado, se puso a andar por primera vez en su vida.
La madre no creía lo que estaba viendo. Todos los peregrinos gritaron, milagro. Un día nos dirá el padre Raffaelli, confesor y uno de los pocos confidentes de verdad del padre Pío, cuando Piuxio me contó este milagro, lloró abundantemente y no pudo añadir más palabras. Fue como el anuncio de tantas cosas misteriosas que Dios iba a realizar más adelante por medio del futuro padre Pío. El apoyo de la familia a su madre le había contagiado su gran devoción a San Francisco, y él, además, a su corta edad, gustaba de pasar horas y horas de contemplación en la iglesia del pueblo llamada Santa María degli Angeli, en la capilla dedicada a Santa Ana, justo donde debajo del altar yacen los restos de San Pío mártir. Mame Pepa, Gracio, parece que la decisión de Francesco de ser sacerdote va en serio. Gracio, sí, parece que sí. ¿Y qué podemos hacer? Mame Pepa, pues tendría que estudiar algo más que aprender solo a leer y a escribir. ¿No te parece? Gracio, sí, creo que sí. Hablaré con Don Tisani, creo que él le podría enseñar, pues es hombre de letras. Don Tisani aceptó. Gracio, he hablado con Don Tisani. Le dará lecciones de italiano por 50 liras al mes. Mame Pepa, Dios mío. ¿Y cómo vamos a costear esto? Si es lo que valen 20 kilos de trigo. Y encima tenemos deudas pendientes. Gracio, para solucionarlo he tomado la decisión de ir a América. Dicen que hay trabajo y lo pagan muy bien. Pronto os podré mandar dinero. Mame Pepa, que Dios nos socorra. Todo sea para que el chico llegue a ser un buen sacerdote. Cuídate mucho, Gracio, y vuelve pronto, amor mío. El padre embarcó hacia Nueva York en 1898. Francesco tenía solamente 11 años y no le volvería a ver hasta 1903. En 1910 Gracio volvió a embarcarse, esta vez rumbo a Argentina, donde pasó 7 años más. El padre Pío, visiblemente emocionado, dirá varias veces a lo largo de su vida. Mi padre tuvo que exiliarse 2 veces para que yo pudiera hacerme capuchino. Así pues, Francesco, con sus 11 años cumplidos, tenía muy claro que quería ser sacerdote y le atraía sobremanera la orden de los capuchinos. Cada día se presentaba en casa de Don Tisani, pero no avanzaba en los estudios. Mame Pepa, Francesco, hijo mío, me ha dicho Don Tisani que no adelantas nada, que tu inteligencia está cerrada y que no hay nada que hacer. Francesco, mame, puede que mi cerebro esté cerrado, pero el corazón de él es malo. Por eso no puedo aprender nada. Con el tiempo se supo que Don Tisani era un sacerdote que se había secularizado para poder vivir con una de sus feligresas. Instinto espiritual el del muchacho que solo es comprensible bajo el misterio de una presencia sobrenatural que le irá acompañando a lo largo de su vida. Mame Pepa decidió enviar a Francesco a otro profesor, Angelo Ucacabo. De inmediato empezó a progresar de tal forma que en 2 años recuperó todo el tiempo perdido con anterioridad. Gustaba de estudiar en la torete, habitación separada del resto de la casa, situada sobre un peñasco, a la que se accedía desde fuera por una escalera empinada. Allí se respiraba tranquilidad y silencio. Francesco, mame, que bien se estudia arriba en la torete. El hábito del Espíritu Santo el 27 de septiembre de 1899, con 12 años, recibe su primera comunión junto a la confirmación. Guardará de por vida en su corazón la emoción de aquel día. 15 años más tarde, ya sacerdote, sentiría la misma emoción al preparar a más de 400 niños de Pietrelcina para la confirmación. Así decía la carta a su director espiritual: lloraba de consuelo mi corazón, porque me acordaba de lo que el Espíritu Santo me había hecho sentir el día en que recibí el sacramento de la confirmación. Con el recuerdo de ese día me siento enteramente devorado por una llama muy viva que me quema, consume y no causa dolor. Él es el encargado del correo familiar por ser el más instruido. A su padre le cuenta sus progresos escolares, todo lo que ocurre en casa y, papá, que esté decidido a ser sacerdote no es nada nuevo para ti, pero ahora ya sé en qué orden voy a ingresar, en la de los capuchinos. Le escribe a su padre el 15 de octubre de 1901. El año próximo, si Dios quiere, todas las fiestas y todas las diversiones habrán acabado para mí, porque abandonaré esta vida de ahora para abrazar otra mejor. Y así fue.
En junio de 1902 es admitido en el noviciado capuchino de Morcone, a sus 15 años. Pero el paso a la vida religiosa no fue nada fácil para el muchacho que ya venía cosechando desde la infancia experiencias místicas de muy distinta índole y una fuerte, fortísima, oposición del mismísimo diablo que ya preveía su futura doble misión, participación en los sufrimientos de Cristo y una intercesión llena de éxitos en pro de las almas. Las visiones de una lucha sin cuartel con el diablo, quien terminaba huyendo, y posteriormente de Jesús y María que lo alentaban y le aseguraban que saldría vencedor, eran el presagio de lo que le esperaba. 2. La dura prueba del noviciado. El 6 de enero de 1903, después de haber oído misa en Santa María degli Angeli, se despidió de todos, de su hermano, sus hermanas, primos, tíos y vecinos. No estéis tristes, parecéis como si fuera un duelo. Y poniéndose de rodillas, antes de subir al tren, se dirigió a su madre: Mame, dame tu bendición. Hijo mío, ahora ya no me perteneces a mí, sino a San Francisco. Estas palabras de su madre, llenas de lágrimas, acudían más tarde a su mente en los momentos en que los ataques del demonio eran más furibundos, y ello le hacía recobrar el valor. El don de lágrimas aquel día, con 3 compañeros más de la región Vincenzo, Salvatore y Giovanni, ingresó en el convento de Morcone, bajo la tutela del maestro de novicios, el padre Tommaso da Monte Sant'Angelo. De este, un día el padre Pío nos dirá: era un poco severo, pero con un corazón de oro, muy bueno, comprensivo y lleno de caridad con los novicios. Las rígidas reglas, con disciplinas, incluidas, que regían antaño para los capuchinos y sus novicios, fueron desalentando a su compañero postulante Giovanni, quien creía que nunca podría soportar las mortificaciones y penitencias. Estaba a punto de abandonar, cuando su compañero Francesco le animó: después de haber hecho tanto para venir aquí, vamos a irnos. ¿Qué dirían nuestros padres y quienes nos han orientado a esta casa? Poco a poco, con la ayuda de la Madonna y de San Francisco, también nosotros nos acostumbraremos como se han acostumbrado los demás. Los que están en este convento y en los otros también, no han sido como nosotros. Francesco, tienes razón, pero yo soy tan débil. Ay. Bueno, ¿sabes qué te digo? Me has dado fuerzas, voy a intentarlo de nuevo. Y así, al acabar el retiro, el 22 de enero, los 4 postulantes tomaron el hábito. El padre Tommaso: que el Señor te despoje del hombre viejo y de sus acciones. Acepta la luz de Cristo en señal de inmortalidad. Cristo te iluminará. Francesco Forgio Uni tomó por nombre el de Pío de Pietrelcina, en honor a San Pío Papa mártir a quien había rezado con tanta frecuencia, y también en memoria de San Pío V, el gran pontífice de la Contrarreforma y vencedor de los turcos en Lepanto. A todo lo largo del duro noviciado, Fray Pío fue siempre ejemplar y puntual en la observancia de la regla y los ayunos, que para aquellos jóvenes eran un verdadero suplicio. Se distinguía también por el don de lágrimas, que derramaba en abundancia, muy en particular en las meditaciones de la pasión de Cristo. Tantas derramaba, que dejaba en el suelo trazas bien visibles. Para evitar miradas indiscretas tomó la costumbre de extender en el suelo un pañuelo antes de comenzar la meditación diaria. Un fenómeno asombroso: pasó un año como novicio en Morcone, durante el cual conoció al padre Benedetto, quien sería su director espiritual junto al padre Agostino. Con ambos mantuvo una larga y abundante correspondencia. El 22 de enero de 1904, al acabar la misa, pronunció sus votos temporales con estas palabras: yo, hermano Pío de Pietrelcina, pido y prometo a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada Virgen María, al bienaventurado Francisco, a todos los santos y a ti, Padre mío, observar hasta el fin de mi vida la regla de los hermanos menores confirmada por su santidad el Papa Honorio, viviendo en la obediencia, la pobreza y la castidad. El padre provincial dijo entonces: y yo, en nombre de Dios, te prometo la vida eterna si observas esas cosas. Mame Pepa, allí presente, muy emocionada: hijo mío, ya eres entero hijo de San Francisco, que él te bendiga. El noviciado ha acabado, pero él deberá continuar estudiando y prepararse para la ordenación sacerdotal. Marcha con el hermano Giovanni, ahora Fray Anastasio, a Sant'Elia a Pianici, donde su salud mejorará algo gracias a su clima, pero otra vez sentirá los ataques visibles del diablo,
cada vez más violentos, incluso contra su integridad física. También experimentará fenómenos místicos completamente diferentes, como el que le sucedió el 18 de enero de 1905 a sus 18 años, cuando estaba en el coro con el hermano Anastasio. De repente me encontré en una casa burguesa en la que el padre se estaba muriendo, al mismo tiempo que nacía una criatura. Entonces la Santísima Virgen María se me apareció y me dijo: te encomiendo esta niña. Es una piedra preciosa en bruto, trabájala, pulimentala, hazla lo más luminosa posible, porque un día desearé adornarme con ella. No lo dudes, ella vendrá a ti, pero antes la encontrarás en San Pedro. Después de esto me volví a encontrar en el coro. Sintió la necesidad de poner por escrito este hecho insólito y entregarlo al padre Agostino. Igualmente asombroso es el resto de la historia. Aquella criatura, Giovanni Risani, un buen día de 1922 recibirá el consejo de un confesor en San Pedro de Roma de ir a San Giovanni Retando. Allí se encaminó y cuál fue su sorpresa al reconocer en el Padre Pío al capuchino que la había confesado en San Pedro. Más sorpresa se llevó todavía cuando el padre le contó haber asistido a su nacimiento en Udine y le dio toda clase de detalles. Giovanna será más adelante terciaria franciscana y fiel hija espiritual del Padre Pío. Se sabe que jamás, ni en 1905 ni nunca, estuvo en Udine, cerca de Venecia. Ni en 1922 había salido ni un solo día de San Giovanni Retando, lugar de su nuevo y definitivo convento. Este fenómeno de bilocación de que fue objeto el Padre Pío en numerosas ocasiones nunca se manifestó por su propia voluntad, sino como un don de Dios y siempre para el bien de las almas. Enclenque, humilde, obediente después de 2 años y medio en Sant'Elia a Pianici, de trabajo escolar y espiritual, a pesar de su mejoría inicial, su aspecto era enfermizo. Los pulmones continuaban haciéndole sufrir igual que los desarreglos intestinales. Su semblante era pálido como una pared encalada. El domingo 27 de enero de 1907, Fray Pío hizo por fin la profesión de los votos solemnes y perpetuos, que cumplirá fielmente en grado sumo, y, como veremos más adelante, el de la obediencia de una forma asombrosa y casi inexplicable. Le quedaba terminar sus estudios para ser admitido al sacerdocio. Estos estudios le hacían cambiar de convento según la materia, primero filosofía en San Marco la Catola, luego teología en Serra Capriola, cerca del Adriático. Para esta asignatura tuvo como profesor al padre Agostino de San Marco in Lamis, quien va a ser su director espiritual en paralelo con el padre Benedetto. Pero el aire marino no le sentará bien a nuestro joven religioso, su salud se resentirá e irá de mal en peor. El padre Agostino dirá de él: era bueno, obediente, estudioso, aunque enfermizo. Finalmente sus superiores decidieron mandarlo a su casa en Pietrelcina para la convalecencia. Se instaló en la Torete, tratando de encontrar en el silencio de esa pequeña habitación aislada la atmósfera del convento que había tenido que abandonar con gran disgusto. A pesar de los cuidados y el gozo de su madre y demás familia, no abandonó la vida regular de oración y meditación que le correspondía en armonía con sus hermanos que quedaron en la comunidad. Casi un año permaneció en Pietrelcina, visitado esporádicamente por el padre Agostino. Aparentemente curado, se reincorporó al convento, pero esta vez en Montefusco, donde reanudó sus estudios de teología. Uno de sus profesores, el padre Bernardino de San Giovanni Retando, comentará: no se distinguía por su inteligencia, que era corriente. Se distinguía por su comportamiento, siempre humilde, dulce, obediente. Pero continuaba enclenque, enfermizo, con dolores en el tórax, con abundantes fiebres. Al cabo de 6 meses sus superiores decidieron enviarlo de nuevo a su casa, pensando que se repondría pronto para poder continuar sus estudios de teología y ser ordenado sacerdote. Sin embargo, fueron casi 7 años los que el joven capuchino, que sufría una especie de tuberculosis no diagnosticada, permaneció en Pietrelcina sin abandonar sus estudios gracias a la ayuda de los diferentes sacerdotes del entorno. El 18 de julio de 1909 fue ordenado diácono en la iglesia del convento de Morcone. Las acechanzas del maligno tampoco en esa etapa de la vida del Padre Pío cesó el demonio de instigarle para convencerle de que dejara su vocación de capuchino. Estando en el convento de Gesualdo, presentóse un día bajo la apariencia del Padre Agostino,
lo cual ya extrañó a nuestro fraile. Entre reprimendas y consejos le vino a decir que no podría llevar la vida tan dura de los capuchinos. Tu salud, hijo mío, no lo resistiría. Te puedes santificar en el mundo lo mismo que en el convento y el apostolado es a veces más fecundo. Es evidente que esa es la voluntad del Señor. Se extrañó el hermano Pío al oír aquellas palabras de su propio director, y recibiendo una especial iluminación, aprovechó una pausa de su interlocutor y le contestó: ¿sabe usted, padre, para mí lo único que cuenta es la voluntad del Señor? Pues bien, para reafirmarme en esa disposición le pido que diga usted bien fuerte conmigo: ¡Viva Jesús! Al instante el visitante desapareció dejando tras de sí un olor nauseabundo. En enero de 1910, cada vez más preocupado por su salud, pidió a sus superiores ser ordenado sacerdote prematuramente. Temía morir antes de haber sido ordenado. Por fin, el 10 de agosto, una vez superada una nueva crisis de fiebre alta, en presencia de su madre y del padre Benedetto, era ordenado sacerdote en Benevento por Monseñor Paolo Sinosi, arzobispo de Marcianopoli. En las estampas de su ordenación había hecho imprimir estas palabras: «Oh Jesús, mi alimento y mi vida, te elevo en un misterio de amor. Que contigo sea yo para el mundo camino, verdad y vida, y para ti sacerdote santo, víctima perfecta». Padre Pío, capuchino. 3. Empieza la gran misión. El domingo 4 de septiembre de 1910 cantaba su primera misa solemne. El padre Agostino, que había acudido y predicó el sermón, resaltó los lugares privilegiados del sacerdote, el púlpito, el altar y el confesonario. Luego, dirigiéndose al padre Pío, profetizó: no tienes mucha salud, no puedes ser un predicador. Te deseo, pues, que seas un gran confesor. El padre Pío recordó toda su vida con emoción aquel día: qué feliz fui. Mi corazón ardía de amor por Jesús. Empecé a saborear el paraíso. Permanecerá todavía en su pueblo natal hasta el año 1916, rodeado de contrariedades y obstáculos para los que ni él ni sus directores espirituales encontrarán razones. El padre Agostino un día reconocerá: la enfermedad era misteriosa, y misterioso era todo lo que le retenía y le ocurría en Pietrelcina. En realidad fueron años de preparación para la misión y el testimonio que Dios esperaba de él. Víctima propiciatoria. El padre Pío solía celebrar misa en Santa Ana, la iglesia donde recibió el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Las misas eran largas, interrumpidas por inesperados éxtasis. Tenía la gracia de vivir realmente las misas que celebraba, llenas de manifestaciones sobrenaturales. Esos años eran una etapa de pruebas durísimas, con ataques frecuentes de barba azul, como llamaba él a Satanás. Un día de 1912 escribe: Barba Azul y sus semejantes no paran de pegarme casi hasta darme muerte. No quiere confesarse vencido, adopta todas las formas, viene a visitarme con otros comparsas armados de palos y de instrumentos de hierro y, lo que es peor, mostrándose bajo sus propias formas, pero más adelante añadía: paciencia, Jesús, María, el ángel, San José y el Padre Francisco están casi siempre conmigo. Contaba esta vida mística extraordinaria por obediencia a sus directores espirituales. Había hecho ofrecimiento de su vida con todos sus sufrimientos para la conversión del mundo, y así se lo cuenta al Padre Benedetto: desde hace tiempo siento la necesidad de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio, que vierta sobre mí los castigos que están preparados para ellos. Deseo hacer ese ofrecimiento al Señor con el permiso de usted. Aceptó el Señor este ofrecimiento, permitiendo, además de esos cruentos ataques del demonio, su tan misteriosa enfermedad. El doctor Cardarelli de Nápoles, especialista en enfermedades pulmonares, pronosticó tajantemente: apenas le queda un mes de vida. El mismo médico, pasado cierto tiempo, reconocerá: no comprendo nada, nada de todo esto. Si estaba clarísimo que le quedaban días de vida. Por fin, en julio de 1916, a sus 29 años, entraba el padre Pío en el convento de San Giovanni Retando y ya no lo abandonaría hasta su muerte, ocurrida 50 años más tarde. Este convento, situado en el promontorio de Gargano, en el este de Italia, cerca de Foglie y perteneciente a la diócesis de Manfredonia, era un lugar apartado y olvidado del mundo,
lugar ideal para nuestro fraile que solo deseaba estar en oración permanente con Dios y compartir las reglas de San Francisco con sus hermanos de vocación. Pero las gracias sobrenaturales continuaban sucediéndose, cada vez con mayor intensidad. El éxtasis crucificante, muchas serían las almas que el Padre Pío encauzaría así a Cristo a través de sus sufrimientos físicos y morales. El 20 de septiembre de 1918, a sus 31 años, día del éxtasis crucificante, aparecerán ya de forma definitiva los estigmas, llagas que sangrarán a lo largo del resto de su vida y le harán participar de la pasión de Cristo. Y decimos definitivas, pues ya había tenido en varias ocasiones estas experiencias, acompañadas de fuertes dolores en manos, pies y corazón, en forma transitoria y que iría contando al padre Benedetto con mucha discreción y gran vergüenza. Parece que la verdadera misión del padre Pío iba a empezar a partir de ese día. Sin embargo, hacía años que había empezado, incluso mucho antes de su total ofrecimiento. El 7 de abril de 1913 había escrito al padre Agostino sobre la aparición que había tenido el 28 de marzo, 10 días antes. Entre otras cosas le decía así: el Viernes Santo estaba aún en la cama cuando Jesús se me apareció, en un estado lastimoso y desfigurado. Me mostró un gran número de sacerdotes infieles, algunos celebrando, otros preparándose. Le pregunté por qué sufría tanto. Apartándose de aquella multitud de sacerdotes con una expresión de disgusto en su rostro, exclamó: carniceros, y mirándome, dijo: hijo mío, no creas que mi agonía duró solamente 3 horas, no, estaré en agonía hasta el fin del mundo. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormirse. Mi alma está buscando unas gotas de piedad humana. Jesús, una vez más, repetía a sus almas privilegiadas el mensaje de su sufrimiento viendo la escalada espectacular de impiedad e indiferencia religiosa, porque algunos sacerdotes se han mostrado por debajo de su misión en sus costumbres, en su piedad o en el desvío de la doctrina. La misión del Padre Pío va a ser en gran parte una especie de reto lanzado al racionalismo moderno y a la incredulidad. Va a llevar hasta un punto sublime los misterios de la misa y de la confesión, ocasiones ambas en las que el sacerdote es más visiblemente otro Cristo. Le acompañarán los estigmas, que no solo son una gracia del Señor, sino también un testimonio para el mundo entero. Gente de todo el mundo irá a pedir consejo y buscar el perdón de Dios en San Giovanni Retando. El Padre Pío pasará horas y horas cada día en el confesonario e impartirá con sus manos la reconciliación y la paz. 4. Estigmatizado para siempre al instalarse en su nueva y definitiva residencia, algunos hermanos se habían preocupado por el riesgo de contagio. Con una gran sencillez y también firmeza, les tranquilizó: mi enfermedad no es como las otras. Por fin sus superiores decidieron mantenerle definitivamente en San Giovanni Retando, donde vivirá 52 años, hasta su muerte en 1968 a sus 81 años. Le confiaron al principio el cargo de director espiritual y de maestro del pequeño grupo de muchachos que se preparaban para entrar en la orden. Esta nueva vida le daba profundidad. No sabía que allí iba a empezar su gran misión. Las multitudes iban a acudir a él de todas partes, a ese rincón antes desconocido, y serían atendidas principalmente por sus misas y sus confesiones. No importa que la celebración eucarística dure 3 horas o más, los fieles degustarán su mística, sus éxtasis y los dones que Dios se dignó concederle, y el fruto se propagará por doquier, con conversiones inesperadas e inauditas. Otro de los dones del Espíritu Santo de que disponía en abundancia era el de consejo. Los grupos de oración en Florencia, una chica se tiró del Ponte Vecchio al río Arno. Su hermana vivía atormentada pensando en el hecho de un suicidio premeditado y voluntario, y por tanto que se había condenado. Tal era su dolor que por fin decidió visitar al Padre Pío en San Giovanni Retando. Nuestro fraile, en cuanto la vio, le dijo sin más, con su dulzura acostumbrada: del puente al río hay unos segundos. Y no le dijo nada más. Ella, entre sollozos, solo pudo balbucear: gracias, padre. ¿Cómo sabía él que le iba a preguntar por su hermana si ni siquiera la conocía a ella? Era evidente que por confidencia divina sabía que mientras caía tuvo tiempo de arrepentirse. Realmente la hermana podía regresar con la paz en el corazón. Había escrito allí en Pietrelcina: la oración es el gran negocio de la salvación humana,
y ahora en San Giovanni lo llevaba a la práctica, contagiando a muchas personas de buena voluntad. Una de las realizaciones más importantes del Padre Pío fueron los grupos de oración, que se extenderán por todas partes del mundo a partir de 1945, ayudados también por la exhortación del Papa Pío XII. Ejercía la dirección espiritual de las almas piadosas que se acercaban a él, dando gran importancia a la lectura espiritual, la meditación, el examen de conciencia, la comunión diaria, la confesión semanal. La meditación es la clave del progreso en el conocimiento de uno mismo y en el de Dios, y permite alcanzar la finalidad de la vida espiritual, que es la transformación del alma en Dios. Y la confesión, Padre. La confesión es el baño del alma, hijos míos. Hay que lavarla al menos cada 8 días.